Para nadie es un secreto que durante estos últimos 3 años ha sido de una sequía muy fuerte, ¿no? Que por supuesto ha mermado en el nivel de los embalses, fundamentalmente en el embalse principal que es el Guri, donde es la fuente de generación eléctrica. Y eso está asociado al fenómeno del Niño. Quienes desconozcan realmente esta realidad, verdaderamente no están en este contexto, ¿no? Ciertamente tenemos como ejemplo los embalses de Camatagua, los embalses de Canoabo, los embalses de Uribante-Caparo, que si bien es cierto son embalses pequeños, no con el nivel del Guri, pero están siendo afectados por la sequía en estos momentos. Ahora, por ejemplo, en este momento del Servicio Eléctrico Nacional, ¿en qué porcentaje depende de la generación hidroeléctrica? Sí. El 62% corresponde a la generación hidroeléctrica, el 38% corresponde a la generación térmica. Desde el Estado Mayor Eléctrico, que se constituyó hace algunos meses, hemos estado diseñando acciones que permitan garantizar el servicio eléctrico. Y digo esto porque en referencia a la denuncia que está saliendo en la prensa, que hay un déficit de 3.000 megavatios. Y no es así, nosotros estamos en condiciones de asumir la demanda de todo el país en estos momentos. Ahora, por ejemplo, señor Borges, hay inquietudes porque se dice que los cortes eléctricos o las fallas eléctricas que se han vivido en estos últimos meses en el país obedecen al fenómeno del Niño y a la sequía que hay en Venezuela. Sin embargo, sectores de la población en distintos puntos del territorio nacional han denunciado que en varios puntos del país ya desde hace más de 5, 6 y a veces hasta 8 años se vienen padeciendo cortes eléctricos programados o no. Muchos de los cortes incluso eléctricos no se cumplen de acuerdo al cronograma que en su momento publica en la página web Corpoelec, pero además se critica también la falta de mantenimiento al servicio eléctrico nacional. ¿Qué tiene que decir al respecto? Sí, fíjese, en cuanto a los cortes, precisamente ha habido cortes que son propios de las averías normales que tiene el sistema. ¿Sí? ¿Qué es una avería normal? Avería normal es la interrupción imprevista que se genera en un sector determinado. Sí. Ahora bien, en cuanto a la parte de mantenimiento, realmente estamos haciendo todos los esfuerzos para garantizar el mantenimiento y por supuesto la operatividad del sistema. Y la prueba es, bueno, que en estos 2 meses, desde que se constituyó el Estado Mayor Eléctrico, hemos dictado algunas acciones que están apuntando a la continuidad del servicio, tales como la puesta en servicio de una unidad en la planta de Barquisimeto, la puesta en servicio de una unidad en Don Luis Zambrano, la instalación de 3 millones de bombillos ahorradores LED. Claro, pero la pregunta, señor Borges, concreta es: ¿por qué se siguen observando en gran cantidad en varios puntos del territorio nacional? Quizás Caracas sería la excepción, pero ¿por qué en el resto del territorio nacional cortes de luz casi diarios, a veces hasta de más de 4 horas? Denuncian, por ejemplo, en los estados Barinas, Guárico Portuguesa, Apure, Trujillo, Zulia, Bolívar, Monagas. Sí. ¿Por qué se están presentando estos cortes? Como ya le indiqué, son parte del plan de mantenimiento. Cuando nosotros hacemos mantenimiento, realmente tenemos que suspender el servicio, por una parte. Y ya le indiqué igualmente que hay averías propias del sistema o interrupciones imprevistas a las cuales, bueno, son naturales. Pues, pero entonces hagamos una precisión. Okay. Perdón. Señor Borges, estos cortes del servicio en varios estados, lo que le están mencionando, ¿son por cortes que hace Corpoelec por tema de mantenimiento o por la situación de sequía y de la poca generación? Por tema de mantenimiento. La sequía estamos abordándolo desde otro punto de vista. De hecho, nuestro ministro Mayor General Mota Domínguez está instalado con una parte del Estado Mayor allá en el Guri, orientando las acciones que permitan garantizar la buena administración del agua del Guri, que no tiene nada que ver con el mantenimiento. Y tal como usted dice, señor Borges, por ejemplo, si tal como usted dice, estos cortes que se han presentado en varios puntos del territorio nacional o en gran parte del territorio nacional son cortes programados por el Ministerio de Energía Eléctrica,
¿por qué no se está cumpliendo el cronograma que según estableció Corpoelec en su página web? A veces establecen, por ejemplo, para una zona del país, vamos a colocar, por ejemplo, el estado Guárico, cortes programados en un día lunes en determinadas zonas o parroquias de al menos 2 horas. ¿Por qué no se cumple ese cronograma y hay cortes, como denuncian los habitantes, todos los días de hasta más de 4 horas? Sí, mire, eso va a depender del alcance del mantenimiento. Generalmente o usualmente el corte oscila entre 2 y 4 horas, de tal manera que no incomode al usuario en el nivel de servicio, pues. En este punto, señor Borges, cuéntanos por favor cómo está la generación eólica y la termoeléctrica. Desde el año 2006, autoridades de Corpoelec o del Ministerio de Energía Eléctrica, autoridades del Ejecutivo Nacional, dijeron que tenían como meta para el año 2010 reducir en más de un 40% la dependencia de la generación hidroeléctrica y se habló de colocar parques eólicos que abastecerían zona del occidente del país, en el estado Falcón, y parte de los llanos venezolanos, parques eólicos que se iban a colocar en el estado Apure. ¿Están en funcionamiento estos parques eólicos? Sí, hay 2 parques eólicos en este momento, en Paraguaná y La Guajira. Eso es un proyecto verdaderamente incipiente que estamos desarrollando, ¿no? Que si bien es cierto, es energía limpia, pero está asociada también a mucha inversión allí. La otra pregunta es en cuanto a la generación térmica. Exacto, la termoeléctrica, toda la inversión que se ha hecho en plantas termoeléctricas. Sí, el 40% o el 38% de la generación del país corresponde a generación térmica y el 62% corresponde a la generación hidro, ¿no? Y quiero mencionar eso porque desde el 1998 hasta estos momentos se ha incrementado la generación térmica en 4.000 megavatios, ¿no? En 1998 teníamos 2.000 megavatios de generación térmica, en estos momentos tenemos 6.500 megavatios. Ahora, usted decía, por ejemplo, que era incipiente lo de los parques eólicos, el de La Guajira, el de Falcón, lo que se había comentado también para el estado Apure, incluso con energía, con paneles solares para el estado Apure. ¿Por qué incipiente? Si ya desde el año 2006-2007 se hablaba que para el año 2010 y 2011 deberían estar en pleno funcionamiento estos parques. Porque está asociado a diferentes factores, fundamentalmente, y de hecho, una de las afectaciones que ha tenido esos parques son el niño, precisamente, ¿no? Fíjese, el fenómeno del niño altera los patrones normales de viento, de presión y temperatura. Y por supuesto la eólica está asociada a la velocidad del viento, ¿no? Y por ende, bueno, le digo que está incipiente, en estos momentos estamos trabajando, sin embargo estamos trabajando en activar al 100% tal cual como se estableció inicialmente. ¿Usted diría, señor Borges, que el gran y único responsable de la crisis eléctrica que está atravesando el país es el fenómeno climático El Niño? No, fíjense lo siguiente, hay diferentes factores que inciden en la calidad del servicio. Uno de esos factores es el alto índice de consumo de los usuarios. El 40% del consumo corresponde al sector residencial y viene dado precisamente por el incremento del aire acondicionado, que representa el 32% de ese 40%, y el otro 12% a sistemas de refrigeración. Y digo esto porque eso está asociado precisamente a temperatura y, por supuesto, a incremento del consumo. Una vez que nosotros como usuarios encendemos o utilizamos mayormente los equipos por incremento de la temperatura, por supuesto el consumo. O sea, usted diría que hay una sobredemanda del consumo eléctrico y por eso las fallas que se han presentado, sumado a lo del fenómeno del Niño. Eso es lo sumado al fenómeno del Niño, porque fíjense, hay algo muy importante, ¿no?, que debemos considerar. El nivel de consumo por habitante en Venezuela es 0.59 kilovatios hora, mientras que países como Colombia
el nivel de consumo por habitante ahora es 0,19. Y ahora, y además de estas dos Así causas que usted señala, duplica la... además de estas dos causas que usted señala, señor Borges, ¿podría atribuirse también como una de las causas a las fallas del Servicio Eléctrico Nacional, a la inversión, a la poca inversión, o a fallas en la inversión, o a fallas en el mantenimiento y en la generación? No, fíjese, las inversiones se están haciendo. Lo que pasa es que las inversiones no se hacen de un día para otro. Y lo estamos viendo en estos momentos. El caso de la planta de Urquía en Miranda, la planta Guarena en el mismo Miranda, Antonio José del Sucre en Oriente, Fabricio Ojeda en Mérida, que son inversiones que se han hecho desde hace varios años y que se están traduciendo en estos momentos en hechos. De la misma manera, próximamente, en los próximos días, vamos a poner en servicio la unidad sexta de Planta Centro, que representa 600 megavatios, y otra unidad en Barquisimeto de 45 megavatios. Eso es indicativo, bueno, que las inversiones se traducen en hechos, pues. ¿Qué le parece, señor Borges, si nosotros consultamos la opinión de la audiencia con nuestra compañera Steninf Olivares, que ya está lista para presentarlas? Steninf. Así es, Gabriel, varios comentarios para el señor Borges, se los leo de inmediato. Hay una inquietud de Tulio Cicerón. ¿Qué pasó con los bombillos ahorradores de Corpoelec que más nunca se les ha visto la cara? Al comprarlos cuestan más de 2.000 bolívares. ¿Qué le contesta? Sí, en estos momentos, en estos últimos 3 meses, se han instalado 3.100.000 bombillos ahorradores LED. Y nuestra meta a final de año va a ser de 25 millones de bombillos. De tal manera que sí tenemos en este momento la campaña precisamente asociada a la disminución del consumo. Señor Borges, otra inquietud que se la voy a reducir en una, pero hay varias denuncias de varios estados del país. Pero Alejandro Giraud le dice, en Maracay los postes permanecen encendidos todo el día a pesar de las múltiples denuncias. Sí, es muy oportuna la pregunta, ¿no? Porque precisamente desde que iniciamos la campaña de ahorro, de ahorro energético, vienen incidiendo en las avenidas y calles principales el encendido de las luces. Y hemos detectado que nos están hurtando los controladores, los sistemas de control. Adicionalmente, en las fotocélulas le están colocando cinta adhesiva de tal manera que permanezcan encendidas esas luminarias. Sin embargo, estamos diseñando, o mejor dicho, tenemos un plan en estos momentos de garantizar o normalizar esos servicios, tal cual como establecen las 12 horas que deben estar encendidos. Señor Borges, lamentablemente por razones de tiempo, leo para usted un último comentario de Roque J. Castillo. ¿Cómo se le puede decir a la hidroeléctrica de Tocoma? ¿Elefante blanco o morrocoy de oro? Sí, eso no me corresponde verdaderamente establecer juicio de valor sobre Tocoma. Sin embargo, allí la tenemos. Se construyó Tocoma, estamos esperando precisamente. Hoy en estos momentos no podemos continuar precisamente por razones de la sequía, los últimos 3 años de sequía que hemos tenido. A la cual Tocoma está en un nivel más abajo de Guri. Utilizamos todo el aporte del embalse de Guri para operar Tocoma. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista y me gustaría su opinión sobre esto que titula hoy el diario El Universal, que ya lo vamos a tener en pantalla, porque según información que ha suministrado el Ministerio de Energía Eléctrica, los hoteles deberán generar 9 horas de electricidad. Ya anteriormente se había hablado de autogeneración también para los centros comerciales. ¿Esto qué impacto esperan ustedes obtener en cuanto a reducción del consumo del Servicio Eléctrico Nacional con la autogeneración de los hoteles, por ejemplo? Sí, precisamente ayer se estableció una reunión con la Cámara de Hoteles y se le planteó la aplicación de la resolución 035 tal cual como establece las 9 horas de autogeneración. Resolución que desde el 2011 está vigente. Hubo mucha receptividad de parte de los hoteles en aportar o contribuir a minimizar la disminución del embalse del Guri. Eso representa en estos momentos el ahorro que hemos tenido en la aplicación de la autogeneración es un 5%. Estas medidas las vamos a aplicar también
con los centros ¿Aplica comerciales. para todos los hoteles? Porque ya tenemos que despedir. No, para todos. aplica para hoteles mayores a 100 kVA. Ok. Sí. Adicionalmente, vamos a aplicar estas medidas para los centros comerciales, algunas zonas industriales. Igualmente, para el sector público, estamos exigiendo la disminución del 30% del consumo. Para irnos, señor Borges, ¿cuándo se van a acabar los cortes programados por mantenimientos que, según usted dice, son los que está haciendo Corpoelec? Sí. Los cortes programados siempre van a existir. Como ya le indiqué, si queremos garantizar el servicio, tiene que haber corte programado.